Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la sesión de la Sociedad Médica del Ángeles Pedregal. El día de hoy vamos a ver nutrición en nefropatía diabética con la licenciada en nutrición Karen Escalante, que tiene una maestría en nutrición clínica y una amplia experiencia en nutrición renal. Muchas gracias, Karen. Muy bien, bueno, voy a hablarles yo el día de hoy, bueno, creo que me tengo que ir más para acá, pero aquí me gusta. Ok. Voy a hablarles el día de hoy de nefropatía diabética y bueno, yo sé que hay varias nefropatías en todo este esquema, pero justamente el que voy a explicar es sobre diabetes, que es un tema que ahorita nos está quejando bastante, sobre todo a nivel nutricional, con esta educación en nutrición nefroprotectora. Entonces, como bien sabemos, la nefropatía diabética afecta a más de 700,000 personas en el mundo. Justamente llega a ser también una de las mayores causas de muerte sobre diabetes. Y lo importante de esto es que se caracteriza de una excreción incrementada urinaria de proteínas y una tasa de filtración glomerular alterada con esta disminución progresiva. Y que puede llegar de 5 a 10 años ya terminar como una enfermedad renal crónica, ¿no? Terminal. Y ajá. Justamente esta imagen me gusta porque nos habla sobre pilares y a nivel médico se hablan sobre pilares porque se ha visto que es un manejo interdisciplinario el que se tiene que estar trabajando todo el tiempo en este tipo de pacientes, ¿no? No solamente en pacientes con enfermedad renal crónica, en general, tendría que ser, gracias, una dinámica interdisciplinaria para mejorar las condiciones a nivel nutricional. Entonces, ok, aquí tenemos una imagen sobre esa fisiopatología. Vemos cómo hay tres ambientes en donde está el estado inflamatorio, está la desregulación metabólica y también va a estar una hemodinamia alterada. Como bien sabemos, el factor activador MR, cuando se llega a activar, genera un estado inflamatorio mucho más exacerbado y eso va a condicionar que todas las interleucinas proinflamatorias condicionen a todo un ciclo de nunca acabar para esa fibrosis progresiva de lo que es los glomérulos. En esta otra imagen vemos cómo va a pasar de manera simultánea también este evento sobre angiotensina 2, endotelina 1, que especies reactivas de oxígeno se activen y también tromboxanos A2 generen una vasoconstricción en la arteriola eferente y de manera simultánea, como bien sabemos, la resistencia a la insulina, COX-2 va a activarlos y los prostanoides también van a generar una activación sobre la vasodilatación de la arteriola aferente. Esto en las células endoteliales del glomérulo lo que va a generar es una activación más de ese estado inflamatorio y con la adición de un estado de hiperglucemia, lo que vamos a promover son más choques para estados inflamatorios. Con eso, liberación más de interleucinas proinflamatorias, que van a conducir a un cuadro de albuminuria y fibrosis a nivel renal. Otra entidad que vemos también mucho acompañando a diabetes es la obesidad, ¿no? Y entonces, como bien sabemos, en la presencia de obesidad, la adiponectina se va a disminuir su secreción, por lo tanto, para dar lugar a la leptina. Y con esta activación van a generar liberación más prolongada de factores de proinflamación, como es factor de necrosis tumoral, el TGF y también las interleucinas proinflamatorias. Este estado inflamatorio que va a ir a la par, se van a ir activando especies reactivas de oxígeno también, y ese estado inflamatorio condiciona que la presión intraglomerular se incremente y condicione también a una fibrosis del podocito, ¿no? A una apoptosis prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros, nutriólogos, en esta dinámica inflamatoria? Mucho se ha visto que las intervenciones dietéticas pues son indicaciones, ¿no? Básicas. Ahorita les voy a mostrar unas cosas, pero lo importante son esas indicaciones básicas en donde tenemos que ver nosotros también el manejo de los síntomas, tenemos que ver el soporte que tiene a nivel familiar. Si yo le digo, oye, te tienes que cocinar tantos guisados al día y el paciente ni puede solo, no puede caminar o tiene dependencia de un familiar, eso también tendríamos que considerarlo para la intervención dietética. Entonces, intervención dietética no es nada más la indicación de darle 0,8 gramos por kilo, es más bien cómo abarcar esa indicación, cómo voy a hacer que el paciente realmente lo aplique. Esta imagen
Justamente lo que habla es que el tratamiento médico debe ser activo e integral en la enfermedad renal crónica, condicionado justamente por paciente que vive con diabetes, y mejorar el ambiente, la progresión de la enfermedad renal. De esta manera, tratar síntomas y complicaciones de la enfermedad renal que ya esté añadida a la diabetes y preservar la función residual. Aquí cuando nosotros hablamos a los pacientes de voy a nefroproteger, muchas veces piensan de lo que ya vienen antes de indicaciones. Me van a mandar miles de pastillas, me van a decir que quite la carne roja, me van a decir que haga esto, que haga el otro. Y cuando yo les digo, si puedes comer carne roja, si puedes comer frijoles, si puedes comer lentejas, si puedes comer todo lo que quieras, pero medición. Aquí van a ser cantidades y es por eso que al ratito les voy a preguntar algo muy importante, si ustedes le dedicarían 1 hora más a su consulta, justamente dando estas indicaciones de nutrición. Ya me contestarán. De preferencia me los mandan. Muchas gracias, sí, muchos me los mandan, yo soy feliz, pero eso es importante para los que me ven también o los que están en formación, que esta dinámica de aprendizaje, sobre todo en nutrición, no es nada más dar una indicación franca y haces caso, ¿no? Entonces ahorita yo les voy a dar indicaciones a ver si me hacen caso de cuánto comer de lo que les van a traer. Entonces, no, sí coman todo, no se preocupen, doc. Entonces, aquí me interesa mucho este tema. Nutrición especializada. ¿Qué le llamamos nutrición especializada? En diabetes, lo que se pide como objetivo principal son 4 objetivos: promover y apoyar patrones de alimentación saludables, siempre y cuando se tenga el cuidado del peso corporal, la glucemia, la presión arterial y la cantidad también de lípidos en sangre. Y otro objetivo es retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes, ¿no? En general. El objetivo número 2 es abordar las necesidades nutricionales individuales. Todas las guías ya marcan que sea individualizado, ya no hay que catalogar. Tienes diabetes, 0.8 gramos de proteína y ya, ¿no? Es más bien individualizar. El número 3, mantener el placer. Esto me gustó mucho porque no lo vi en ningún lado. Nadie marca algo sobre realmente querer comer. Ya los pacientes con diabetes comen con miedo. Y si comen es como ya me vale, ya me dijeron que quitara todo, pues ya quito todo y no me importa ya. O al contrario, se van al extremo y como todo, pues yo me voy a morir, entonces como todo. Entonces, más bien hacerles ver, mantener el placer de comer, proporcionando mensajes sin prejuicios sobre la elección de alimentos. Esto va a la par, ahorita les voy a mencionar, con el número 4, que es dar herramientas prácticas para desarrollar patrones de alimentación saludables. Y dentro de todas esas indicaciones es que le demos al paciente variedad de alimentos, porciones adecuadas y tomando en cuenta todo esto, ¿no? Por eso les decía, es ahora que le dediquen más o me los mandan para que yo se las dedique a ellos. Entonces, preferencias personales, culturales, conocimientos que tenga el paciente de su enfermedad. ¿Cuántos de los pacientes no tienen idea de lo que están viviendo? Solo dicen, ya se me fregó el riñón. ¿Y eso qué significa? ¿No? ¿En qué grado de enfermedad renal crónica estás? No tienen ni idea, ¿no? El acceso a los alimentos saludables, la voluntad y la capacidad para realizar cambios de comportamiento y las barreras existentes al cambio. Una de las barreras que encuentro muy importante y que creo que es básico que nosotros como médicos, nutriólogos, trabajemos en equipo y es de verdad muy importante, es la comunicación, que no haya una contradicción en nuestras indicaciones, ¿no? Muchas veces me llegan pacientes también que dicen, bueno, es que me dijeron que ya tengo la hemodiálisis y pues que coma de todo. Y entonces ya, ¿qué hago yo? ¿Qué le digo? Pues puedes comer de todo. No, no puede comer de todo en realidad, ¿no? Yo tengo que regular esa nutrición para que la hemodiálisis sea efectiva. Si no, no va a tener éxito esa hemodiálisis. Es a la par, ¿no? Entonces, ya con una nefropatía diabética, se agregan 2 puntos como objetivo: nefroproteger a nivel nutricional y prevenir o frenar desnutrición o desgaste energético proteico, que son de las entidades clínicas nutricionales que más nos enfrentamos los nutriólogos al tener todo un historial del paciente con manejos nutricionales de miles de personas, hasta de la revista TV Notas. Ahí tienen esas indicaciones cuáles seguir. Y mi problema cuando encuentro eso es justamente que el prevenir, pues ya no llegué a ese momento, pero frenar me cuesta, ¿no? Ayer me dijeron algo muy bonito que era como desnutrir, sale caro. No, a ver, nutres muy rápido, no, te desnutres muy rápido y nutrir sale lento, es lento el proceso. Yo no puedo nutrirlo así de repente también al paciente con enfermedad renal crónica o con cualquier otra entidad.
Entonces, aquí lo importante es cómo voy a intervenir para que este proceso de desgaste no esté presente en el paciente. Y con indicaciones que a veces, claro, son indicaciones que dejamos de manera general para proteger, ¿no?, al paciente de manera inicial. Pero si yo al paciente que apenas le diagnosticaron nefropatía diabética le digo, no puedes comer carne, el paciente deja carne. Y lo deja, bueno, hay algunos, pero son muy estrictos. Y deja carne y no come y entonces ya perdió 20 kilos en un mes. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuál es mi prioridad ahora? ¿Nutrirlo o la nefroprotección? Bueno, las dos son mis prioridades, pero tengo que acudir a una antes. ¿Cuál creerían? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Lo voy a sobrenutrir con puras calorías? ¿Cuál creerían ustedes? ¿Qué harían ustedes primero si les llega a sus pacientes así? ¿Le dan suplemento? Porque aquí tenemos que contar todo, hasta el micro, el fósforo, el potasio, tenemos que contar. Entonces, de la evidencia que hay sobre la intervención nutricia en nefropatía diabética, este es un metaanálisis que se realizó en el 2008 y nada más lograron obtener 8 estudios validados que cumplieron sus criterios y justamente lo que ellos querían demostrar era sobre la intervención de una alimentación con proteína disminuida, pero quiero que vean los niveles, cuánto están llegando a prescribir y cuánto era el consumo real. Casi ninguno se pasa de 1.2 ni 1.1, ¿no? Nos llegamos hasta 1.1. Y en el grupo, en una proteína normal, en una dieta normal, vean hasta cuánto llegan también, 1.44, 2 gramos de proteína y demás. Entonces, lo que vieron, lo que concluyeron es que el grupo con una dieta baja en proteína, que vean la baja, o sea, tampoco es tan restrictiva. Cuando decimos te vas a llevar 0.6 gramos de proteína por kilo, ahorita vamos a hacer la traducción para que vean cuánto pueden comer. Entonces, esta cantidad no es tan restrictiva. Si lo vemos así para una educación en nutrición, no es así. Claro, si el paciente se comía 250 gramos de carne todos los días, desayuno, comida, cena, pues me va a mandar lejos, obviamente. Pero para eso son estrategias que tenemos que trabajar con los pacientes de que mejoren esas condiciones sobre cómo elegir los alimentos. Entonces, este metaanálisis lo que vio es que el grupo de dieta baja en proteína sí se veía una disminución significativa en la hemoglobina glicosilada y también en la proteinuria. Sin embargo, no se asoció, o sea, lo que llegan a concluir que no se asoció una mejoría significativa en la función renal en pacientes con nefropatía diabética tipo 1, tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Más bien sobre ese seguimiento, ¿no? Esa educación real en los pacientes para que mantengan una alimentación estable y que no es el único factor que va a nefroproteger. Entonces, esta imagen me gustó. Indicaciones, así lo puse. ¿Ustedes lo evaluarían como una imagen bien para que digan, ok, entonces le voy a quitar el alcohol, le voy a quitar la carne roja, la grasa ya no? ¿Cómo educamos al paciente realmente con nuestras indicaciones? Así no lo educamos, ¿o sí lo creen? Si a mí un paciente ve esto, lo que va a decir es que ya no vuelve a comer y que entonces acá le limitamos el sodio, ya no puede comer nada y de potasio tampoco. Aquí hasta ponen frutas y verduras. Entonces ahorita voy a explicar varias cosas. Fíjense qué dice en una nefropatía diabética que demos una alimentación baja en hidratos de carbono, pero espero que sí se vean que son más como industrializados, ¿no? O sea, que son procesados. Y aquí limitar también la ingesta de proteína y también la ingesta de líquidos. Entonces, si nos vamos a indicaciones generales, yo con esto al paciente lo voy a destruir. O sea, el que aprenda a comer va a decir, estoy traumado. Muchísimas gracias, mejor como todo y me muero bien. Y entonces, ahí empieza la dinámica con el paciente sobre este objetivo de retrasar la progresión del daño renal. Ok, este otro es un estudio justamente del año pasado y lo que marcaba era la diferencia sobre los tipos de dietas. En una dieta tradicional sobre nefroprotección, quiero que vean las cantidades de proteína, ¿no? Los gramos por kilo de 0.6 a 0.8 y la dieta que ahorita se está sonando mucho para esta nefroprotección también es de 0.6 a 0.8, pero estas son las que se llegan a basar también más con el uso de alfa-cetoanálogos. ¿Quién de aquí conoce los alfa-cetoanálogos? Los indican, ¿no? Muy bien. No apoyo, ahorita les voy a explicar por qué. Pero bien, esa dinámica justamente de indicación es porque
Los alfa-cetoanálogos van a hacer ese esquema nefroprotector también, pero basado con el control de la cantidad de proteína, porque siguen siendo proteínas. Entonces, aquí lo que hacían, lo que vieron es justamente sobre una dieta tradicional, vean cuánto llega a consumir de potasio, por ejemplo. No llegamos ni a los 2, bueno, llegamos a los 2 gramos, ¿sí? En sodio a los 2.3 y en una dieta que es justamente nefroprotectora basada en plantas, justamente se va el sodio hasta menos de 4 y un potasio que puede llegar hasta 4.7, ¿no? Entonces, siempre que pensamos en nefropatía diabética o en paciente renal, por ejemplo, es esta dinámica de quitar potasio, quitar fósforo, quitar sodio, quitar todo. Y no es así, sí se puede dar. Dentro de esto, las proteínas, como ya vimos, quiero que vean acá, les subrayé esta parte de pacientes con diabetes que no son dependientes de terapia de reemplazo renal y vean la sugerencia que nos da Kadoki, 0.6 a 0.8 gramos por kilo, ¿no? No se va tan baja. Y lo que nos da también la International Society of Renal Nutrition and Metabolism es una proteína de 0.6 gramos por kilo. Entonces ya empieza a disminuir el requerimiento de proteína dependiendo de la guía. Pero algo que también me llamó la atención acá, para quienes conozcan los alfa-cetonálogos, no se están indicando en pacientes con diabetes y también que, bueno, que no tengan terapia de reemplazo renal. Entonces aquí no están marcados. Aquí lo ponen como 0.55, 0.6, pero no sería indicación para dar alfa-cetoanálogos. La indicación para dar alfa-cetoanálogos es justamente una dieta muy baja en proteína, de 0.28 a 0.43 gramos por kilo, ¿no? Más los alfa-cetonálogos que ustedes estén enviando. Este otro, bueno, es la recopilación también de estudios sobre proteínas y lo que quería que vieran es justamente las cantidades, ¿no? Aquí no se los puse, acá está. La intervención justamente sobre la dieta baja en proteína, igual se va hasta 0.6, 0.8 gramos por kilo, no menos, y fue comparados justamente con 1 gramo de proteína, que sigue siendo un esquema nefroprotector, pero depende mucho de la dinámica que el paciente lleve con su alimentación. Entonces, aquí tenemos 2 imágenes, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Siempre que decimos baja la carga ácida de la nutrición que tiene tu paciente, nos referimos a proteínas de origen animal, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que uno piensa es, ok, voy a diseñarle los 0.8 gramos por kilo, pero entonces la proteína de origen vegetal tiene que estar 60 y la proteína de origen animal tiene que estar 40% de ese total. Ya no está tan evidenciado que sea así, más bien es una distribución 50-50 lo que se podría trabajar siempre y cuando sean las cantidades lo que se respeten, ¿no? O sea, que realmente el paciente tenga una adherencia. Entonces, aquí ya empieza también el problema para nosotros los nutriólogos de realmente estamos generando adherencia a las indicaciones, pues eso se ve siempre en la progresión del daño renal, ¿no? Les pongo esta tabla. Justamente marca cuánto es lo que se da de ingesta proteica y los gramos por kilogramo. Entonces, en una dieta libre de proteína, vean hasta cuánto es, 0.25. Claro, aquí ya sería uso de alfa-cetoanálogos. Muy baja, bueno, medio baja, 0.25 a 0.55. Y aquí está cuando es ya justamente para paciente con low protein diet, es esta de 0.6, 0.8. Esta sería como la recomendación base, ¿no? Que te hemos estado viendo. Entonces, a lo que voy de esto, multipliquen su peso ahorita por 0.8. Bueno, si quieren dejar tantito de comer, perdón. Los que no están comiendo. ¿Cuánto les da? 50 gramos de proteína, ok. Eso es 50 gramos totales. Ajá. Pero recuerden que una porción de pollo, una porción de atún, de carne, son 30 gramos. Eso es una porción. Esa porción tiene 7 gramos de proteína. Entonces tú podrías, si lo vemos así, 50 entre 7, y estoy hablando solo de origen animal. 7.14. Entonces podrías como 210 gramos al día total de pollo, ¿no? Eso ya es la traducción. Entonces, esos 210
Te estoy hablando solo de proteína de origen animal, pero falta contar la de proteína de origen vegetal, que es en los cereales, son las leguminosas, es en grasas con proteína, nueces, almendras, cacahuates. Entonces, al paciente tenemos que platicarle esto para que negocie si realmente quiere aplicar esa alimentación, que, bueno, le corresponde aplicarla, pero también no se trata de que uno sea restrictivo inmediatamente. Ahora multipliquen 0.3 por su peso. Ay, 18, ahora 18 cuando 6 entre 7. 2 porciones tendrías, o sea, 60 gramos al día, ¿no? ¿Quién se comería? ¿Cuánto están comiendo ahorita? Ay, sí, voy a pasar a evaluar. ¿No? Estamos como a 120 gramos. Quiere decir que ustedes están consumiendo 4 porciones de origen animal ahorita. Y cuando nosotros damos restricciones de 0.3, estamos hablando que el paciente apenas va a poder una, porque todavía me estoy llevando toda la demás proteína en la proteína de origen vegetal, con los cereales, con las leguminosas y con las grasas con proteína y verdura, que es poquito. ¿Dudas hasta acá? Entonces, toda proteína de origen animal, todo lo que se mueva, todo lo que tiene mamá, todo lo que tiene una cara, es proteína de origen animal. Todo cuenta. Y aquí está otro estudio, bueno, aquí este es el metaanálisis ya más reciente de 2022, donde marcan el uso de alfa-cetoanálogos y vean cómo también la cantidad, bueno, en el grupo de intervención, de lo que veían de estos 12, 3, 6, 12 estudios, era una dieta baja en proteínas, cómo se va hasta 0.5, 0.6, y además la indicación estable, o sea, la indicación terapéutica de los alfa-cetoanálogos. Quien indica alfa-cetoanálogos, tenemos dos marcas principales, ¿no? Que se escuchan, que es ketosteril, justamente como lo marca acá, y recién, bueno, hay otro que es este de acá, pero no está disponible en México, y hay otro que es justamente cetolan. Pero quien conozca los alfa-cetoanálogos son pastillas muy grandes, ¿no? Amarillas grandes, intensas. Entonces, la indicación terapéutica es consumir una pastilla por cada 5 kilogramos que tengamos. Entonces, multipliquen, bueno, más bien dividan su peso entre 5. ¿Cuánto queda? Si pesan 70, van a ser como 14 pastillas, ¿no? ¿Quién está dispuesto a comer 14 pastillas al día? De aquí, porque somos pacientes con nefropatía diabética. Yo no estaría dispuesta, ¿no? Yo prefiero todavía comer en lugar de estarme tomando una pastilla, porque además me ahogo. Entonces, lo que veían justo era la intervención y lo que concluyen es que no hubo mejoría en tasa de filtración glomerular con alfa-cetoanálogos y dieta baja en proteína, y también lo que sí se presentó en el grupo con control proteico era una disminución de la proteinuria hasta 1.4 gramos al día, una disminución de la urea hasta 29 miligramos y una disminución en la presión arterial sistólica. Lamentablemente, lo que marca el mismo metaanálisis es que es de muy baja evidencia todo lo que encontraron, ¿no? Finalmente es algo que tenemos que trabajar para seguir demostrando la eficacia de estos tratamientos. Entonces, aquí les pongo en esta imagen el uso de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. En un paciente con nefropatía diabética, uno pensaría que como tengo que disminuir las proteínas, pues mejor le subo nada más lípidos porque los hidratos me le van a descontrolar la glucosa. Pero ya empieza esa dinámica real de educación en nutrición. Al paciente tendríamos que hacerle ver que la calidad del hidrato de carbono es lo que va a influenciar ese deterioro a nivel renal y de glucosa. No nada más te voy a quitar la tortilla. ¿Quién de aquí quita tortillas, pan, pasta, arroz? Confíense, no se estresen, no me voy a enojar. Muchos nuestra indicación a veces es quitar tortillas. Muchos de los pacientes llegan y me dicen, Car, me dijeron que quitara la tortilla y la dejé. Tú me estás dando 3 en desayuno y no te creo, ¿no? Entonces ahí empieza la dinámica ahora sí de la comunicación también que les decía, porque justo aquí es la calidad del hidrato de carbono que le voy a mandar a mi paciente. Otro evento sobre las proteínas, explicar justamente que tenemos 2 tipos, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y de esta manera también hacer el cálculo distribuido,
tomando en cuenta si es 0.8 gramos por kilo, tomar en cuenta las dos, no nada más proteínas de origen animal. Y la calidad también de los lípidos, perdón, justamente que se ha llegado a ver que los ácidos grasos de cadena saturada condicionan a un estado inflamatorio más exacerbado comparado con los insaturados, ¿no? Entonces, es más bien la calidad de esa grasa. No quitar aguacate porque tiene alto potasio, por ejemplo. No hay problema, denle aguacate a su paciente. Si puede comer, la cuestión es esas cantidades que estemos ajustando para los niveles de potasio. Si llega a tener alteración en potasio sérico. Entonces, justamente aquí les marco, las proteínas se tienen que disminuir para nefroprotección y los hidratos de carbono y los lípidos se tienen que elevar para compensar. ¿Por qué tenemos que compensar? ¿Por qué creerían que tengo que compensar la nutrición? Y no nada más quitarle proteínas y también quitarle la tortilla y todos los hidratos de carbono porque se va a descompensar de su glucosa. ¿Qué nos va a llevar un desbalance? A que se desnutra a mi paciente. Catabolia, ¿no? Entonces, esta dinámica tiene que ser muy precisa, equilibrada por nosotros, los nutriólogos especializados. No digo que no lo puedan hacer, sí lo pueden hacer, pero justamente es con esta dinámica de educación también para que el paciente le sea fácil esta dinámica. Y los hidratos de carbono, como bien sabemos, es esa fuente principal energética, sí, para promover control glucémico, balance energético, para evitar desnutrición y acompañado de fibra dietética. Ahorita voy a explicar dos cosas. Los lípidos, justamente para esa salud cardiovascular y también para regular ese estado inflamatorio. Si vamos a dar calidad de lípidos, de grasas saturadas y trans, vamos a exacerbar ese estado inflamatorio en el que ya está el paciente viviendo, ¿no? Simplemente por diabetes y añadido todavía la fibrosis a nivel glomerular. Aquí les muestro esta imagen sobre la anatomía de un plato amigable para el paciente con daño renal y vean cómo la mayor proporción del plato tendría que ser justamente frutas y verduras. ¿Quién de aquí retira frutas y verduras cuando ven renal? Bueno, casi nadie, pero hay muchos que todavía quitan frutas y verduras por el contenido en potasio y fósforo. Entonces ahí empieza nuestro desbalance sobre el platillo ideal del paciente, que no hay un estándar, pero para cada paciente tendríamos que generarle este platillo ideal y que dimensione qué es lo que realmente puede comer. Escoger la mejor calidad de los hidratos de carbono y en proteínas, siempre tener en cuenta cantidades y explicar sobre esta opción que tenemos sobre proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal. Y sí con dos esquemas nefroprotectores. Podría ser solo alimentación nefroprotectora y podría ser también alimentación nefroprotectora con alfa-cetoanálogos, sometiendo más las porciones de origen animal. Y les puse esta tablita que me gustó mucho, es de 1988, cuando nací, y justamente lo que marca es que vean cómo la perspectiva sobre los macronutrimentos va cambiando, ¿no? Vean cómo ya en 1986 se pedía que ya hasta hidratos de carbono se fueran hasta el 60% de esa distribución. Es un buen, ¿no? ¿Y qué creen? Sí la tenemos que hacer, sobre todo cuando mi cantidad de proteína se tiene que limitar a un 10% de distribución, un 9% de distribución. Entonces, esas distribuciones son las que hacemos los nutriólogos. Por eso les decía que si iban a dedicar este cálculo, además un día entero para hacerle sus menús a su paciente y todo como nosotros lo hacemos, pues está bien, pero mejor mándenlos a nosotras. Y la cantidad de lípidos, también vean cómo no es tanto el cambio, pero en 1921 se pedía que era 70% de distribución calórica a los lípidos. ¿Por qué creerían que era mayor cantidad de distribución calórica a los lípidos? ¿A qué me sonaría? Los macronutrientes fueron hechos en la naturaleza, justamente hidratos de carbono como lo que vimos, ¿no? Esa fuente principal energética. Proteína como ese sostén, protección, ¿no? Y lípidos, comunicación celular, ¿no? Todas las células están rodeadas de lípidos y necesitamos que también haya grasa en nuestro cuerpo, pero es calidad de esa grasa. Entonces, por eso antes se creía justamente que las grasas tenían que ser vastas para esa comunicación a nivel celular. Ya posteriormente empezaron a trabajarlo y aquí ya nos ponen hidratos de carbono hasta 1994, justo marcan que
Es dependiendo del paciente, no como un estándar colocar una cantidad. Y ya viene otra cosa que es complicada en el cálculo nutricional a nivel nefropatía diabética o también nefroprotección. El potasio. Nosotras como nutriólogas lo llegamos a restringir en todo caso y una restricción también moderada, pero enseñando al paciente cómo comer. Un potasio arriba de 5.5. A mí sí me llegan todavía con 5, 5.1, 5.2. Todavía le dejo comer alimentos que se marcan en el famoso semáforo rojo de alimentos altos en potasio. Pero el detalle es que eduquemos al paciente de cómo comer. Quiero que vean cómo todavía el potasio en su absorción llega a ser diferente, ¿no? En nuestra sangre. Entonces, si yo le voy a mandar frutas y verduras y lentejas y habas y garbanzos al paciente, pues que coma, porque su absorción está limitada en nuestra sangre hasta un 50-60%. Esta absorción está limitada gracias a la fibra. Entonces, tenemos que asegurar en nuestros pacientes también el contenido de fibra óptimo en el día. En el potasio, en lo que es en origen animal, se llega a absorber de un 70 a un 90%. Y vean aquí, ya los productos ultraprocesados son los que generan una mayor absorción de electrolitos, de potasio hasta un 90 a un 100%. Entonces, cuando a nosotros nos lleguen laboratorios que nos den una lista de semáforo de alimentos, gracias por esa lista, pero lo voy a mandar con mi nutrióloga, porque hasta esa lista condiciona mucho que quiten todo esto. O sea, el paciente deja de comer el plátano que le gusta, el kiwi que le gusta, el aguacate que le gusta, y entonces su alimentación se vuelve a sufrir. Y si ya el diagnóstico es pesado, no lo hagamos más pesado todavía con nuestras indicaciones nutricionales. El fósforo, tenemos dos tipos de fósforo. La recomendación estable en potasio justamente eran 2.000 miligramos. Ya cuando hay alguna alteración, si no se pueden dar más, pero justamente sin restricción de frutas y verduras. Y de fósforo, la restricción que se marca es de 800 a 1.000 miligramos. Recuerden que tenemos dos tipos de fósforo, fósforo orgánico y fósforo inorgánico. En esto tenemos subtipos todavía, orgánico de origen animal y orgánico de origen vegetal. Vean cómo una proteína, un gramo de proteína, tiene 13 miligramos de fósforo. Siempre la proteína va a estar acompañada de un fosforito por ahí. Y tenemos que considerarlo, porque hasta en nuestras indicaciones de cálculo de proteínas totales, el fósforo va a ir añadido. Por eso nuestra indicación tiene que ser muy fina para el paciente. No nada más decirle que esto es lo que va a comer. Pues va a buscar en todos los productos industrializados cuánto junta, y si junta 20 paquetes de galletas María, pues ya iba a juntar los 800 a 1.000 miligramos, sin saber que todos los demás alimentos van a tener fósforo también añadido. Entonces, en este tipo de fósforo orgánico, el fósforo orgánico de origen vegetal, la absorción llega a ser de un 30 al 40%. La del fósforo orgánico de origen animal es de un 40 a un 80%. Y el fósforo inorgánico, que es el que está añadido en todos los productos ultraprocesados, es el que se va a absorber hasta un 100%. Entonces, cuando tengamos indicaciones de vas a consumir solo 800 miligramos de fósforo, entonces es educar al paciente de qué es lo que tiene fósforo para eso. Este otro estudio, justamente lo que veían, se llama NutriDiab, y lo que están haciendo es evaluar la ingesta dietética y el estado nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5, o sea, más avanzados, y con aparición o no de diabetes, ¿no? Entonces, un estudio observacional transversal en donde juntaron pacientes adultos, estadios 4 a 5, la media era de 71 años, o sea, ya eran adultos mayores también, y fue un seguimiento de octubre de 2018 a marzo de 2019. La ingesta dietética diaria se evaluó mediante encuestas de recordatorio de 24 horas que nosotros realizamos. El estado nutricional se evaluó por medio de estudio de bioimpedancia, y la desnutrición también se evaluó por medio de criterios de ISRNM, de desgaste energético proteico. ¿Cuáles fueron los resultados? 75 de estos pacientes fueron los totales que juntaron, y el 48% de esta población era la que presentó diabetes. Entonces, lo que ellos concluyen, no hay diferencia significativa, pero lo que sí vieron fue sobre la masa muscular, que fue menor en los pacientes diabéticos. Entonces, no hicieron más que ver cómo andaba la situación nutricional en estos pacientes y ver que pacientes con diabetes y ya una enfermedad renal crónica avanzada condiciona una mayor pérdida de tono muscular.
Entonces ahí viene también otra indicación, el movimiento, el estímulo a nivel muscular. ¿Quién de aquí manda a los pacientes a que haga 1 hora de ejercicio y realmente lo asegura que el paciente lo haga? Nadie puede asegurar si lo hace o no. Ah, muy bien, justo. Entonces tenemos que asegurar que el paciente lo haga. O sea, si estamos hablando que es una caminata de 30 minutos, es una caminata franca que se dedica a esa caminata de estímulo, ¿no? ¿Algo iba a decir, Doc? Ujú. La proteína aún así se empieza a limitar, a nefroproteger, ¿no? Pero no te vas hasta 0.8, te puedes quedar en 1.1, 1.2, ya con un estímulo muscular. Tasa de filtrado glomerular baja, que siguen haciendo, gracias, que siguen haciendo ejercicio y yo los pongo a hacer pesas si pueden, Y bien, ¿y de ingesta de proteínas? pues lo que puedan, Ok, porque mantienen esa tasa de filtrado glomerular ok. y estar al pendiente obviamente del potasio. Sí, ahí lo que hacemos es como indicación franca 1.1 hasta 1.2, ¿no? Si vemos que no hay movimiento sobre esa alteración renal. Pero eso que utilicen ya suplementación externa y que se vean hasta 1.5 o 2 gramos, no sería viable. Porque sigue siendo una hiperfiltración a nivel renal, aunque sea que esté haciendo ejercicio, finalmente es una sobrecarga. ¿Ok? Muy bien. Este otro es un estudio prospectivo, este es del año pasado y justamente lo que veían como objetivo querían asociar alteraciones sobre la vitamina D en estos pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. En este estudio se juntaron a 14,709 pacientes con diabetes mellitus y que no presentaran complicaciones microvasculares. Lo único que concluyen es que las concentraciones séricas más altas de vitamina D se asociaron significativamente con menos riesgo de complicaciones microvasculares diabéticas. Entonces, lo que se ha tratado también de manera preventiva es suplementar dosis de vitamina D. Recuerden que nuestro tope también serían 800 unidades, ¿no? De vitamina D diarias. Si hacemos esta sugerencia, a lo mejor con lo que más me ha llegado, que es Histofil, que serían 4,000 unidades, entonces tendríamos que ajustar que esas 4,000 unidades se den como en 4 días, ¿no? O 5 días, para que la dosis se mantenga estable con la recomendación de 800 unidades. ¿Ok? Ah, también. Ah, perfecto. Pero igual entonces indicarlo como para la dosis diaria. Que luego llegan con la pastilla diaria. Entonces ya empieza a ser una sobrecarga, ¿no? ¿Listo? Esta otra imagen me gustó mucho, es justamente como esa dinámica real del estilo de vida que siempre hablamos nosotros, y es como, tienes que mejorar tu estilo de vida, y sí, hasta estilo de vida aquí mencionan que es hasta esa parte espiritual, que quien de aquí ve esa parte espiritual de cada uno y del paciente, pues ni yo conmigo, pero es muy importante abarcar como todo el ambiente que envuelve al paciente con diabetes y nefropatía diabética. Entonces aquí en una dieta saludable, pues entra en una dieta saludable también que se pueda llevar a cabo, que el paciente pueda llevarlo, si no se vuelve imposible y entonces eso ya no llega a ser saludable también para el paciente. La actividad física y el manejo del peso corporal, que aquí entra en controversia porque justamente pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, con diabetes y enfermedad renal crónica ya avanzada, como estadios 3, como estadios 4 o 5, pues el manejo del peso corporal me preocuparía más para subir, no para bajar, ¿no? Por ese desgaste que han estado promoviendo. Entonces, ¿dudas hasta acá de todo lo que se ha visto de nutrición en nefropatía diabética? Muy bien, entonces como caso clínico, tengo 3, pero esos 3 van a ser ustedes siempre. Entonces, ustedes tienen nefropatía diabética. Perdón, se los acabo de decir. Soy nutrióloga, entonces van a ir a su médico y les va a explicar todo lo que consiste. Pero tienen nefropatía diabética. Entonces, mi indicación es la siguiente. Proteínas se van a ir con 0.8 gramos por kilo día. Cada quien, ¿eh? O sea, es la indicación para todos ustedes, porque así lo dice la guía. Alfa-cetoanálogo es una tableta por cada 5 kilogramos de peso. Y además, no consumir frutas y verduras. Esa es la indicación que les voy a dejar. ¿Qué opinan? Ay, sí. ¿Cómo lo ven?
Sí, punto 8, Doc. Multiplique eso. Ajá. Pues no importa. Qué bárbaro. Entonces ahora 64 Esta gramos. abuela. Ese es su total, Doc. Ahora divida esos gramos entre su peso. Bueno, no, más bien entre 7, porque vamos a ver la cantidad de proteína. Pero eso nada más de manera general, porque tenemos que contar proteína de origen vegetal. Pero ustedes ven primero bien esta indicación, esta combinación proteínas y alfa-cetoanálogos. ¿Se acuerdan que dije que si se van a dar alfa-cetoanálogos, la indicación primaria es disminuir la proteína hasta 0.3 gramos por kilo, porque siguen siendo proteínas, ¿no? Entonces, vean los alfa-cetoanálogos, una tableta por cada 5 kilogramos, que es la dosis terapéutica del alfa-cetoanálogo, y le voy a dar todavía estas proteínas, pues les voy a acelerar el daño renal yo, como nutrióloga. Bueno, esta es una indicación externa, no mía. Y no consumir frutas y verduras. Bueno, entonces, ¿por qué es la indicación? Explícame, yo como paciente quiero saber por qué me tienes que quitar las frutas y verduras. ¿Cómo anda? Necesita saber el paciente de su propio padecimiento, saber cómo ese nivel de potasio, fósforo puede influir en su alimentación, cómo la alimentación influye en ese nivel. Entonces, errónea, ¿no? Nadie se casaría con esta indicación. Y eso sí, nutrición no es para casarse tampoco con las indicaciones. Estas son muy variables. Todo el tiempo tenemos que hacer cambios. Esta otra indicación, ustedes mismos son los pacientes. Ahora sí les dejé punto 3. Pero ya solo les dejé alfa-cetoanálogos, una pastilla en desayuno, una en comida y una en cena. ¿Qué opinan? De corta, ¿no? Entonces, y eso también negociando. Ustedes preferirían 1000 veces comer origen animal a las pastillas, ¿o no? Entonces, primera indicación, Karen, quítame alfa-cetoanálogos. Ni los calcules, ni a media, ni a dosis completa. Y quitar carne roja, tortillas, plátano, frijoles y pan dulce. ¿La ven bonita esta indicación? No, ni yo. me deprimo. Me deprime justamente. Si ya me deprimió el diagnóstico, esta indicación todavía más. Y este otro caso, ustedes son los pacientes. Proteínas 0.6. Sal, 2 gramos al día. Sal, 2 gramos. Quitar tortillas, arroz, pasta, frijoles también, frutas, verduras de hoja verde. ¿Cómodo? Justamente aquí esto me llama la atención, tiene que llamarles la atención. ¿Cuánto representa 1 gramo de sal en sodio? ¿Cuánto tiene 1 gramo de sal? De sodio. Recuerden que la sal es cloruro de sodio, ¿no? Entonces, 1 gramo de sal, ¿cuánto tiene de sodio? 400 miligramos de sodio. Bueno, algunos 350 y otros 400. Lo cerramos en 400, ¿les parece? Entonces, sal 2 gramos al día no es lo mismo que sodio. Si yo estoy mandando 2 gramos de sal, ¿quién me ayuda a dividir 2000 entre 400, por favor? Estamos mandando 5. Bien poquito todavía de sodio. ¿Y cuál es la recomendación base de sodio? Es regla de 3, ¿no? 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio. Entonces, 2 gramos de sal por 400 si quieren, o bueno, lo hacemos así. ¿Sí es, no? 800 miligramos de sodio. 800 miligramos. Entonces, son 800 miligramos de sodio lo que realmente puede comer. Esa es una restricción fuerte de sodio, de 600 a 800, ¿no? Una restricción moderada es de 2000 a 2300 miligramos de sodio, que representa 5 gramos de sal, no 2 gramos de sal, ¿sí? Y quitar tortillas, arroz y pasta, pues bueno, ahorita ya se pasaron todos, ya comieron cereales, ya comieron proteínas, entonces ahorita ya le dieron un llegue a sus riñoncitos, que hay que cuidar, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Ya casi. ¿Vegetal, por ejemplo? ¿En dónde? ¿En esa? ¿En esta? De 0.6. Pues es que no, yo Karen, no. Estas eran sus indicaciones. Pero justamente el generar una indicación restrictiva de proteína implica también que mi proteína de origen vegetal se limite, porque esta es la total.
Pues esta no es nada más proteína de origen animal, implica proteína de origen vegetal y origen animal. Y origen animal implica que también tendría que limitar todas las calorías. Entonces, ¿cómo le pido al paciente cubrir sus 35 calorías por kilogramo cuando en proteína voy a estar bajísima? Aquí es cuando ya también se apoyan con alfa-cetoanálogos. Esta imagen, este diagrama me gustó mucho porque hablan sobre las estrategias y vean en color verde, pues se empieza a trabajar sobre esa educación en los pacientes, ¿no? Que empieza a conocer qué es la enfermedad renal, qué es, por qué es causada y los signos, síntomas y demás. Pero dentro de todas esas estrategias siempre va a estar la parte de educación. Y en educación siempre debe de venir el esquema de nutrición. Y vean nada más aquí, ponen multidisciplinario, pero no veo nada de nutrición. ¿No? Entonces, cuando hablamos de eso, es nada más palabras, realmente hay que aplicarlo. Y también, justamente para los demás cuadros, la prevención, por ejemplo, ya aquí apenas nos ponen, ¿no? Terapia nutricional. Pero justamente tenemos que estar desde la base de esa enfermedad, ¿no? Como nutriólogos. Y esta es una infografía que me gustó mucho. Y bueno, claro, siempre son como para pacientes, pero vean, hasta ponen aquí cómo hacerlo. Pero el detalle es que todas estas indicaciones las lleven con un nutriólogo especializado o con un nutriólogo clínico que tenga idea sobre la nefroprotección. Aquí está, como parte de nuestras metas, también el manejar una intervención adecuada para todos los cambios sobre el estilo de vida que le pedimos al paciente, que va de la mano con todo el control farmacológico y también sobre los estándares que se manejan de glucosa y demás para el paciente con diabetes. Entonces, como conclusión, solo puedo decir que la nutrición es una piedra angular de la nefroprotección. Es una de las piedras angulares. No soy el único que va a proteger. Somos todos nosotros quienes, si trabajamos juntos, generamos esa nefroprotección real para el paciente. Gracias.